muchas especialidades. También hemos podido hacer... que están enfermos, pues no todos llegan a Navidad, entonces algunos regalos se quedan pues, sin su dueño. Entonces, Julián Jiménez dice, excelente noche, siempre puntuales en las entrevistas. A la mitad de la ciudad, ¿no? Para que dijeras, no, pues me queda de pasada. Y no nada más aquí en cuanto a las causas sociales, ¿qué tiempo tiene con estas causas y qué es lo que hay? Pues hay cosas que la gente... mostrar la foto es Salvador Cueto Sosa y no falta que me llaman Salvador y es humilde, por eso no le gusta expresarlo mucho, pero yo te lo puedo decir con todas sus letras. Alex Hernández es... mujer también que es presidenta, que también tengan distintas estrategias para justamente salvaguardar los derechos. Iglesia Amores te invita este 24 de mayo a las 5 de la tarde a la Gran Cruzada de Milagros. Jesús el Hacedor de Milagros. Ven y recibe tu milagro. Invitado especial el apóstol Tom Bermúdez. Desde Las Rosas, Chiapas. Te esperamos con toda tu familia en el Salón Soter, ubicado en Avenida Matamoros, esquina Román Marín, en Coatzacoalcos. Entrada gratis. Hacer, claro que sí, tenemos muchos cursos, muchas especialidades. También hemos podido hacer... que están enfermos, pues no todos llegan a Navidad, entonces algunos regalos se quedan pues, sin su dueño. Entonces, Julián Jiménez dice, excelente noche, siempre puntuales en las entrevistas. A la mitad de la ciudad, ¿no? Para que dijeras, no, pues me queda de pasada. Y no nada más aquí en cuanto a las causas sociales, ¿qué tiempo tiene con estas causas y qué es lo que hay? Pues hay cosas que la gente... mostrar la foto es Salvador Cueto Sosa y no falta que me llaman. Salvador y es humilde, por eso no le gusta expresarlo mucho, pero yo te lo puedo decir con todas sus letras. Alex Hernández es... mujer también que es presidenta, que también tengan distintas estrategias para justamente salvaguardar los derechos. Hacer fandangos para fondos y así nos vamos ahora sí. Muy bien. ¿Cómo se han preparado los chicos para este concierto? Perfecto. Bueno, dice Margarita Rebollo, saludos Iván, te estoy viendo, estoy muy orgullosa de ti. Tiene sus estadísticas y el acceso a la información, pues generalmente esa información solo es consultada por gente que está en el gremio. Lo hemos podido hacer, claro que sí, tenemos muchos cursos, muchas especialidades. También hemos podido hacer... que están enfermos, pues no todos llegan a Navidad, entonces algunos regalos se quedan pues, sin su dueño. Entonces, Julián Jiménez dice, excelente noche, siempre puntuales en las entrevistas. A la mitad de la ciudad, ¿no? Para que dijeras, no, pues me queda de pasada. Y no nada más aquí en cuanto a las causas sociales, ¿qué tiempo tiene con estas causas y qué es lo que hay? Pues hay cosas que la gente... mostrar la foto es Salvador Cueto Sosa y no falta que me llaman. Salvador y es humilde, por eso no le gusta expresarlo mucho, pero yo te lo puedo decir con todas sus letras. Alex Hernández es... mujer también que es presidenta, que también tengan distintas estrategias para justamente salvaguardar los derechos. Hacer fandangos para fondos y así nos vamos ahora sí. Muy bien. ¿Cómo se han preparado los chicos para este concierto? Perfecto. Dice Margarita Rebollo, saludos Iván, te estoy viendo, estoy muy orgullosa de ti. Tiene sus estadísticas y el acceso a la información, pues generalmente esa información solo es consultada por gente que está en el gremio. Lo hemos podido hacer, claro que sí, tenemos muchos cursos, muchas especialidades. También hemos podido hacer... que están enfermos, pues no todos llegan a Navidad, entonces algunos regalos se quedan pues, sin su dueño. Entonces, Julián Jiménez dice, excelente noche, siempre puntuales en las entrevistas. A la mitad de la ciudad, ¿no? Para que dijeras, no, pues me queda de pasada. Y no nada más aquí. Estar al tanto de todo lo que sucede en Coatzacoalcos, la región, Veracruz y el país, visita www.coatzanoticias.com.mx. Conoce lo que te importa, todo en un solo lugar. Infórmate y mantente conectado con Coatzacoalcos. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 359 de Entre Líneas, el espacio de Cuatza Noticias, donde analizamos a fondo los temas que marcan la agenda jurídica, política y social de Veracruz y de otros estados. En un hecho sin precedentes, la ciudadanía podrá elegir mediante voto popular a quienes ocuparán cargos en el Poder Judicial de la Federación en las elecciones del 1 de junio. En Veracruz
Se renovarán plazas de juezas, jueces y magistraturas. Nos acompaña el licenciado Jesús Cuevas Ábalos, candidato a juez de distrito en materia penal federal. Jesús Cuevas Ábalos es un destacado profesional del derecho con una sólida formación académica y una trayectoria amplia tanto en el sector público como privado. Egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como licenciado en Derecho, cuenta con una maestría en Ciencias Penales y actualmente cursa un doctorado en Política Pública y Gobierno en el Instituto de Administración Pública. Su formación se complementa con un diplomado en el Sistema Penal Acusatorio y un curso superior en Derecho y la aplicación de la inteligencia artificial, específicamente ChatGPT, a la práctica jurídica impartido por la Fundación General de la Universidad de Salamanca en España. Su carrera en el sector público comenzó en 1998 como asesor jurídico de víctimas en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco. A partir de ahí, desempeñó diversos cargos de responsabilidad, incluyendo coordinador de asesores jurídicos, director de asuntos jurídicos del Sistema Estatal de Seguridad Pública y secretario técnico en diferentes dependencias del Congreso del Estado y la Fiscalía Anticorrupción. Además, ha tenido participación activa en la administración municipal. En el ámbito privado, Cuevas Ábalos ha tenido una destacada labor como académico. Por más de 2 décadas ha sido profesor de Derecho, impartiendo asignaturas clave en el área penal y criminológica. También ha ejercido funciones directivas en instituciones universitarias, destacando su paso por la Universidad Olmeca, donde actualmente funge como director de Asuntos Jurídicos. Jesús Cuevas Ábalos, candidato a juez de distrito en materia penal federal. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias Luis por recibirme aquí en tu auditorio y en este programa tan importante para Veracruz. Muchas gracias. Bienvenido, tenemos mucho que platicar. Cuéntenos, ¿quién es Jesús Cuevas Ábalos? Pues dijiste gran parte de la formación personal, profesional. Yo siempre empiezo por decir que soy un hombre casado, con 2 hijas, abogado por más de, pues como bien dijiste, más de 2 décadas. He postulado asuntos y otros los he defendido en distintos momentos porque he entrado al servicio público en algún momento, he salido del servicio público por distintas circunstancias, he estado en el sector privado efectivamente y por momentos, como ahora incluso, representando asuntos, en este caso de una institución educativa, pero llevando los míos también, ¿no? Entonces, ahora que se presenta esta oportunidad con esta que fue llamada reforma al Poder Judicial Federal, que ya no es reforma, sino que ya es ley. Sí. Ahora con este cambio en la Constitución y en las leyes orgánicas respectivas, pues es que nos animamos a participar y afortunadamente el comité de selección consideró que un servidor fue idóneo y por eso en grandes palabras o a grandes rasgos estoy aquí. Este proceso de selección no fue solamente el hecho de la revisión. Hay que decir algo para tu auditorio que es amplio. Se postularon un poco más de 5,000 personas en todo el país. Hoy, a la fecha, quedaron, después de la revisión, un promedio de 3,400 candidatos que están en todo el país, ahora en distintos estados del país, participando de este proceso. Y de esos 3,402 candidatos, se van a elegir van a seleccionar solamente a 801 personas, porque son 801 cargos los que vamos a renovar con esta votación que va a suceder en todo el país. ¿Qué vamos a renovar? Como bien decías al inicio, y para los que nos están viendo, volverlo a refrescar, vamos a renovar a los ministros de la Corte, vamos a renovar a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vamos también. Aquí no va a ser renovación, aquí vamos a nombrar por primera vez magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, que es un organismo nuevo que nace con la reforma, hoy ley. Vamos a renovar magistrados de circuito y vamos a renovar también jueces y juezas de distrito en los distintos circuitos que abarca el país. Entonces, son 881 cargos, dijo 801. 800 aproximadamente. Ajá, sí, y todos estos cargos entre hombres y mujeres que resultaron idóneos en el primer proceso que se hizo de la revisión de todos los documentos que incorporamos desde que salió la convocatoria, porque eso hay que decirlo.
La reforma quedó finalmente ya como ley el 16 de septiembre del año pasado, una fecha emblemática para todos los mexicanos. Claro. Y posterior a eso se lanzó la convocatoria a la que muchos atendimos, ¿no? Fue una convocatoria que lanzaron tanto el Poder Judicial de la Federación, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Yo me postulé por la del Poder Legislativo, algunos se postularon por 2 y otros por las 3, ¿no? ¿Qué lo motivó a postularse? Es una gran pregunta. Fíjate que a mí me gusta el derecho, he estado dedicado a esto siempre. Desde que estudié la licenciatura yo he combinado el trabajo como abogado con el estudio. Nunca he dejado de dar clases, tengo más de 22 años dando clases en materias afines a mi área de conocimiento y pues es algo que me gusta. El interés por pertenecer al Poder Judicial siempre ha estado ahí. No ha sido sencillo porque en algún momento, cuando lo intenté, pues, se requerían de ciertas cosas que no estaban a mi alcance. Por ejemplo, todos sabemos que eso incluso fue lo que motivó de alguna manera la reforma. Quizás relaciones, quizás cosas como estas que no conviene ahorita al caso platicar. Pero el tema es que realmente no tenía otra manera. Esta convocatoria que hoy sale a personas como un servidor que le da la oportunidad de postularse y participar. Hay que decir que la sola postulación, el solo interés de inscribirme en la convocatoria no me hacía ya el candidato idóneo, ¿no? Claro. El filtro implicaba pasar ese primer momento de revisión de documentos, pasar un examen que se nos aplicó y posteriormente el proceso de la insaculación, ¿no? Entonces son 3 momentos distintos. Es un largo proceso. Es un largo proceso para llegar hasta lo que estamos. Por eso hubo una depuración importante, ¿no? Y todos los que se postularon, pues todos tenían elementos y capacidades, ¿no? Entonces, lo cierto es que ahora va a ser el voto popular que va a definir. Y algo inédito. Inédito e histórico en el país. Y algo que habría que decir es que con esto vamos a renovar el 50% del Poder Judicial Federal. El 50%. De tal manera que en 2027 este proceso, vamos a estar otra vez viéndonos con este proceso para ahora renovar la segunda mitad del Poder Judicial Federal, en este caso. Como es una reforma constitucional, la particularidad de esas reformas es que todo el país y los estados deben ceñirse por el pacto federal, ¿no? 19 estados del país, si mal no recuerdo, se ciñeron ya al cambio que hubo en la Constitución e hicieron sus propias reformas estatales. De tal manera, uno de ellos es el estado de Veracruz, Tabasco también. De tal manera que estos estados y los otros van también a renovar su poder judicial estatal, ¿no? La particularidad que tiene aquí en el estado de Veracruz es que aparte van ustedes a tener también elecciones para presidentes municipales, claro. Así que tendremos una concurrencia interesante de votaciones, ¿no? El elector cuando llegue a la casilla va a recibir al menos unas 11 o 12 boletas. Demasiadas boletas, demasiadas ¿no? boletas. Hay personas que se preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que hace un juez de distrito? Bueno, un juez de distrito, entre otras cosas, la función jurisdiccional está perfectamente definida por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Si mal no recuerdo, creo que es el artículo 49, a ver si no me equivoco, el que establece cuáles son las facultades y los alcances de un juez de distrito, ¿no? Y ese es el marco de actuación, diríamos, en la formalidad de lo que hace un juez de distrito. Pero las decisiones que el juez de distrito toma están enmarcadas, obviamente, en la Constitución política, que contemplan las garantías de seguridad y de certeza jurídica de cualquier ciudadano de este país. De tal manera que un juez tiene, entre otras cosas, la responsabilidad de garantizar que todas las decisiones que tenga que tomar y pasen por sus manos garanticen que están tomadas con una perspectiva de respeto a los derechos humanos, ¿no? Esto partiendo del principio pro persona, artículo 1 constitucional, ¿no? Muy importante, porque en estos tiempos en los que vivimos, hoy, si se puede decir así, siendo redundante, pues evidentemente la intención de un Estado como el nuestro, que se precia de ser un Estado respetuoso de los derechos de todas las personas, incluso de las minorías, las consideradas minorías, pues aún ellos gozan de los derechos y las garantías que la propia Constitución contempla para ellos.
Entonces, de tal manera que en primer momento un juez de control, por decirlo de alguna manera, que está en una etapa intermedia, o un juez de oralidad que se encuentra en la última etapa del proceso, que es la etapa de juicio, tiene la responsabilidad de asegurarse que sus decisiones, sus acuerdos, cualquier resolución que dicte, sea primero con esa perspectiva. Y segundo, que respete los derechos de todos, tanto de la víctima como de los imputados o imputado. Sí. Y sus derechohabientes, en este caso de la víctima, ¿no? Aquí tenemos una propaganda de usted. Dice, Cuevas Ábalos Jesús, boleta amarilla, número 16. Un juez cercano a la gente, honestidad y transparencia. ¿En qué municipios le corresponde hacer campaña? Fíjate que cuando empecé en esto, un amigo me dice, oye, tienes que tener un lema de campaña, ¿no? Y yo recuerdo por mi función también como abogado en algún momento que algo que me llevó a pensar en este lema de un juez cercano a la gente es precisamente la dificultad que a veces tenemos, incluso los abogados, cuando andamos postulando asuntos, en tener acceso con cierta sencillez o facilidad a un juez, ¿no? O jueza. Entonces lo primero que pensé, no, la idea es que seamos cercanos a la gente. Y por eso también puse como valores de la campaña la honestidad y la transparencia, porque algo que creo ha sido un punto, el quid, diríamos, de la discusión en este tema del cambio, es que hay dos cosas de las que adolece en este punto en el que estamos de la historia del Poder Judicial Federal. Hay dos aspectos de los que adolece claramente y además está documentado. El tema de la honestidad y el tema de que sea transparente las decisiones, ¿no? No de todos, por supuesto, porque habrá que decir, en el Poder Judicial Federal hay gente valiosa, los hay, pero también hay algunos, ¿no? que bueno, no son muy transparentes o muy honestos, ¿no? Que por ello se ha estigmatizado actualmente, ¿no? Lamentablemente eso ha salido, ¿no? No sé si lamentable o afortunadamente ha salido a la luz, es muy claro, está documentado muchos casos que quizás hasta los podríamos citar, pero no es el caso. Está documentado y eso ha impulsado la idea de que efectivamente se necesita un cambio, pero de raíz en un área tan importante como esta. Estoy leyendo que le toca hacer campaña tanto en el sur de Veracruz como en Tabasco. En Tabasco como Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo. Aquí en Veracruz, en Acayucan, Aguadulce, Coatzacoalcos, Cozoleacaque, Chinameca, Hidalgotitlán, Ixhuatlán del Sureste, Jaltipan, Jesús Carranza, Las Chuapas, Mecayapan, Minatitlán, Moloacán, Nanchital, Oluta, Oteapan, Pajapan, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Soconusco, Soteapan, Tatahuicapan, Texixtepec, Uxpanapa, Zaragoza. Son un buen de municipios, como 25 municipios en total, tanto del sur de Veracruz como de Tabasco. De Tabasco son 4, entonces en total 29. Son 29. ¿Y cómo le va en esos municipios? ¿Qué dice la gente? Afortunadamente he estado en Cárdenas, nos ha ido bien en Cárdenas. De hecho, a Cárdenas regresamos el 3 de mayo. El próximo sábado vamos a estar allá en una localidad que se llama Villa y Puerto de Sánchez Magallanes. Ahí fuimos invitados por los colonos, vecinos de ahí, que quieren que regresemos ahora a explicar, pues prácticamente en plaza pública, ¿no? Ya hasta compré mi megáfono. Qué bien. En plaza pública explicarles el sentido de esta reforma, de esta votación como tal, porque para ellos es algo nuevo. Y ahí vamos a estar, si Dios lo permite, el 3 de mayo. Y de ahí vamos a movernos a Las Chuapas, porque también en Las Chuapas me invitaron, hay familia de un servidor en Las Chuapas y me invitaron a visitar tanto el mercado de Las Chuapas como unas colonias. Y voy a aprovechar ahí a volantear con este volante que tienes aquí. Sí. Vamos a volantear y vamos a ir explicando el sentido de la reforma. Hemos estado, el sentido de las elecciones, he estado en Comalcalco, nos ha ido muy bien, estuvimos en Huimanguillo la semana antepasada y también estuvimos en Cunduacán. Vamos a regresar a esos municipios porque a partir de la primera visita y el primer volanteo, pues surgieron algunas invitaciones y vamos a regresar, ¿no? Entonces, acá en esta parte de Veracruz, vamos a estar en Las Chuapas, insisto, hemos estado ya aquí en Coatzacoalcos, hace rato estuvimos volanteando, pero personalmente yo pretendo, como son tantos municipios demasiados. Y se antoja complicada la ruta para poderlos llegar a todos, yo pretendo hacer algo que, pues no sé si a alguien se le ocurrió ya, y si no, pues puedan tomar nota para que lo hagan también si quieren. Yo voy a volantear en los camiones de servicio público
que viajan a esos municipios. Qué bien. Eso es lo que vamos a hacer. La invitación es el domingo 1 de junio, que vayan a votar. Así es. Que no persista esta abstención, ¿no? Porque a veces persiste el abstencionismo. La invitación es que participen en este proceso histórico, inédito, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es correcto. Ahora que dices esto, fíjate esto de la participación y para todo el auditorio que amablemente te sigue y nos está escuchando. Históricamente en nuestro país hemos votado para renovar el poder ejecutivo, para renovar el poder legislativo. Pero vamos a tener la oportunidad para renovar el poder judicial. Los tres poderes representan los poderes de la Unión, que implican el pacto federal, pacto de nuestro país en el que nosotros estamos organizados como una república democrática. Sí. O sea, la participación no debe ser algo que signifique quizás una dificultad, sino por el contrario, debemos sentirnos todos interesados realmente en participar. No hay nada que impida el que podamos nosotros hacer un ejercicio democrático como este. De hecho, en los libros, en la doctrina, esto se llama democracia participativa y se trata de que dejemos de ser ciudadanos pasivos que observan o que son espectadores de un proceso y nos convirtamos en ciudadanos activos, ¿no? Participantes, involucrados, interesados. Yo la verdad he encontrado, a donde he visitado, gente entusiasmada. Hay algunos que dicen que no sé de qué se trata. Bueno, pues hay que darse el tiempo para explicarles, ¿no? Porque ese es el tema también. Nadie nace sabiendo. No, claro. Y las personas, normalmente las dudas radican en eso, de que, ¿pero de qué se trata esto? ¿Cómo vamos a votar? Licenciado, ¿es de algún partido? No, no es de partidos. Así es, apartidistas, ¿no? Esto es totalmente apartidista, porque te dicen, bueno, pero ¿por qué la boleta amarilla? Bueno, es una disposición del INE, ¿verdad? No es que sea del PRD, por ejemplo. En absoluto, ¿no? O de otro color y es de otro partido. No, en absoluto. Simplemente esas son disposiciones del Instituto Nacional Electoral. Es un color nada más, es un distintivo. Es correcto. Entonces, así es como va a encontrar, por ejemplo, en el caso de las boletas para juezas y jueces del distrito es color amarilla, ¿no? Claro. Pero para magistrados es rosa y así los colores van cambiando. Licenciado Jesús Cuevas Ábalos, usted es un profesional, un hombre experimentado, con muchísima experiencia, pero ¿cuáles considera que son las experiencias profesionales que mejor lo preparan para este cargo al cual usted está contendiendo? Muchas gracias. Bueno, entre otras cosas, el postular asuntos, el de postulación, o sea, como abogado que postula, que plantea asuntos, o el litigio defendiendo asuntos, eso creo que te da elementos para comprender cómo funciona, en este caso, el juzgado, ¿no? Pues el estudio, la formación académica constante, insisto que tengo poco más de 20 años dando clases, y siempre en estos temas, eventualmente he dado la materia de criminología, porque es un área que conozco, creo que conozco también, y creo que todo eso ha servido, ¿no? Diríamos que es una serie de ingredientes que han fortalecido mi intención de participar en este proceso, y creemos que lo podemos hacer bien. Por supuesto que hay retos, ¿no? Nadie sabe todo, ¿no? Así es. Hay retos y claro, o sea, creo que la actividad diaria te presenta de repente cosas para las que quizás puedas no percibir que estás preparado, pero creemos que en términos generales podemos aportar, sobre todo el hecho de que mi visión es distinta. Yo pretendo ser una persona cercana a la gente, pretendo comportarme con honestidad, cero opacidad, con total transparencia en este asunto, y creo que eso a las personas yo creo que les interesa y les gusta un tanto más, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo manejaría la presión de tomar decisiones que pueden impactar profundamente en la vida de las personas? Por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? Que es algo mediático. ¿Cómo manejaría esa situación? Parte de lo que sucede cuando se toma una decisión es que no hay, diríamos, no hay esta parte de sensibilizar a la ciudadanía de lo que sucede en un juzgado. Esta es una pregunta muy buena porque me da la pauta para decir lo siguiente. Los juzgados o los juzgadores, todo el personal, la actividad jurisdiccional descansa o se desarrolla sobre un trabajo que se hace previamente. Ese trabajo que se hace previamente es una investigación que está a cargo de una fiscalía. Una fiscalía ya sea estatal o una fiscalía general de la República, ¿no? Ya sea que fuera materia del fuero común o fuero federal.
pero la investigación es, diríamos, la materia prima que le permite a un fiscal acudir ante un juez y pedir la audiencia inicial para formular imputación. Estoy siendo muy técnico, pero los que me están escuchando que son abogados entienden bien lo que quiero decir. El juez, pues obviamente no le va a negar propiamente una audiencia al fiscal, se la da, pero si en audiencia el fiscal no demuestra lo que pretende demostrar para vincular a proceso a quien está presentando ahí, un juez no puede acordar la vinculación a proceso de un asunto donde no hay elementos suficientes para vincular a proceso a una persona o varias. ¿Por qué? Porque violenta los principios constitucionales, 14, 16 constitucional, el 20 constitucional, donde se establecen las garantías procesales de un imputado, ¿no? Entonces no se puede simplemente, por una idea así de que pues ahora pues todos se deben de quedar detenidos. No, no es así. O sea, tiene que haber una valoración con base en la norma, que hay elementos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la investigación que se haga previamente antes de llegar al juez tiene que ser una investigación bien, que reúna los elementos que el fiscal va a argumentar delante del juez para que el juez le conceda lo que está pidiendo. En este caso, la vinculación a proceso, si es que está la persona ahí presente o pide una orden de aprehensión, no sé lo que vaya a solicitar. Pero el punto es que tiene que traer elementos suficientes para que un juez decida otorgar en este caso lo que está solicitando el fiscal. Recordemos que al juez en etapa intermedia, cuando se le llama juez de control, se le llama juez de control porque es de control de garantías. ¿Cuáles garantías? Constitucionales, ¿no? Es decir, no se puede dictar algo que afecte derechos de cualquier persona, aún si está siendo señalado como imputado, porque tiene que existir elementos. Entonces, lo que normalmente va a pasar no es que se va a ir en libertad la persona, sino que el fiscal va a tener que corregir su investigación, va a tener que aportar mayores elementos para que regrese a otra audiencia nuevamente en el mismo asunto, y entonces si ya tiene mayores elementos y existe la responsabilidad probable, entonces el juez con libertad pueda dictar un auto de vinculación a proceso, ¿no? Entonces no es tan sencillo, pero esto es algo que la ciudadanía tiene que sensibilizarse, tiene que conocerlo, porque no necesariamente que una persona se vea en libertad implica que se va en libertad y no pasó nada. Eso es lo que se alcanza a ver en una nota de un periódico posiblemente, pero no se profundiza en el proceso y en todo lo que implica todavía después de ese auto de libertad, ¿no? Muy bien, si me permite, leeré algunos comentarios. El licenciado Jiménez dice: buenas tardes, excelente programa y siempre con los mejores invitados. Mireya Coronado dice: excelente. Maripaz Cuevas dice: excelente, un candidato honesto e impecable trayectoria. Mari dice: muchas felicidades, maestro Jesús Cuevas, éxito en las contiendas que se aproximan. Mandamos saludos también para Úrsula Medalit, que nos está viendo en estos momentos a través de Cuatza Noticias. José Martínez también, por supuesto, gracias. Oiga, candidato Jesús Cuevas Ábalos, ¿qué representa para usted la justicia? Bueno, la justicia es, no quiero reducirlo esta respuesta a algo tan simple como el concepto básico de justicia, de dar a cada quien lo que corresponde, porque aunque ese concepto es muy recurrido siempre, la realidad es que a ese concepto le corresponden varios cuestionamientos. ¿Quién establece qué es lo que le corresponde a cada quien, ¿no? Entonces eso es un cuento de nunca acabar, ¿no? Es como diríamos como el método socrático, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nunca llegamos a una razón última. Sí. ¿Qué es la justicia en sí? Bueno, si tenemos un sistema de justicia establecido en normas, con reglas muy claras, muy definidas acerca de lo que se debe hacer en determinados momentos de un proceso, desde su inicio hasta la culminación, entonces tenemos que entender que justicia es hacer lo que te dice la norma, ¿no? Sin opacidad, con completa honestidad, con completa transparencia y de cara a la ciudadanía, porque la ciudadanía lo que quiere no es ver, lo que la ciudadanía no quiere es ver asuntos donde personas que claramente hicieron algo simplemente se van en libertad y parecería que nada estorba el asunto. Eso no debe suceder. Claro, insisto, la investigación que haga la Fiscalía tiene que ser tan buena, tiene que ser tan completa y apegada a derecho que sin ningún problema un juez puede otorgar un auto de vinculación en este caso, ¿no? Hay algo que conviene decir. La investigación,
si pensamos un poco así como que en un plano muy general, cuando un procedimiento penal desde su inicio con la investigación hasta su culminación con la sentencia, en este caso vamos a pensar condenatoria, este plazo de tiempo completo, lo que suceda en este tramo, mucho depende de lo que se hizo en el inicio. Por eso lo que se haga bien en el inicio va a repercutir en que la sentencia se apegue aún mejor al sentido del derecho y la justicia. Pero lo que se haga mal, en consecuencia, lo que se haga mal de origen, va a traer consecuencias aquí en esta etapa y por supuesto en la que siga, si es que llegamos hasta acá. Entonces es muy importante que los ciudadanos se entiendan, entendamos todos. Digo, los abogados lo sabemos y es casi el pan nuestro de cada día, ¿no? Los abogados. Pero la ciudadanía hay cosas que obviamente no las conoce y no está obligado a conocerlas porque pues, están en otra cosa, cada quien, ¿verdad? Cada quien en su rollo. Así es. Entonces, pero ahora que estamos aquí, conviene decirlo, la investigación tiene que ser buena, bien hecha, la investigación profesional, como lo marca la propia Constitución, o sea, sin violación de derechos y con todos los elementos que le permitan a un juez libremente poder acordar, en este caso, si hay elementos, lo que la Fiscalía le pide, ¿no? Muy bien, licenciado Cuevas, ya conversamos de todo un poco. ¿Algo más que desea agregar? No, pues insistir en la participación. Esto es algo muy importante, como bien decías al inicio, es histórico, es inédito. Me preguntabas qué me motivó a participar. Algo que me motivó mucho, y lo digo con completa honestidad, porque así siempre lo comento con algunos amigos, es que es algo histórico en el país. Y quién no quiere ser parte de la historia del país cuando está cambiando, ¿no? Entonces, bueno, yo así lo veo. Quizás soy muy romántico en ese punto, pero para mí el hecho de participar en esta elección, que es histórica, que es inédita, y no solamente en el país, sino que es algo que no sucede en todo el mundo. No sucede en todo el mundo. Esto que está pasando en México va a ser un parteaguas para que otros países que ya tienen un problema en esta parte tengan que mirar hacia otros modelos para seleccionar. Este es un paradigma nuevo en México y hay que decir algo más. Lo que se pretende, entre otras cosas, con este cambio de paradigma en nuestro país es que tanto los jueces como los magistrados, como todo funcionario judicial de este nivel que estamos eligiendo, tenga algo que se conoce como dimensión social. ¿Qué es esto de la dimensión social? Que comprenda el entorno en el que está, tan sencillo como eso. O sea, que observe y no se aparte, porque el asunto es que el Poder Judicial, a como lo estamos concibiendo hasta ahorita, que motivó este cambio, estaba muy cerca de grupos, diríamos, no constituidos, de poderes no constituidos o fácticos y muy lejos de la ciudadanía. O sea, hay un acercamiento. Así es, ¿no? Tratando el asunto como si fuera solamente un expediente, sin nombres, ¿no? Casi así como muy impersonal. Y estamos hablando de que una sentencia puede marcar la vida de una persona, para bien o para mal. Una sentencia condenatoria no es cualquier cosa. No estamos tratando con números o sino con personas, y familias completas. Una persona que se va a prisión por un año, si quieres, medio año, lo que sea, que se vaya a prisión sin que haya elementos suficientes en su contra, porque no los haya por cualquier razón, o por un acto de corrupción para afectarlo a esa persona, está en prisión. O sea, estamos afectando no solamente su vida, la de su familia, la de su entorno, y si tenía un negocio, hasta su propio negocio, su modo de vida. Entonces no puede ser, y hay casos documentados en el país así, y es lamentable que eso suceda en pleno siglo XXI, donde estamos además montados en una idea, perdón por lo de montados, pero estamos en la inercia del respeto a los derechos humanos, una reforma que sucedió en México en 2011. O sea, la perspectiva tiene que cambiar, el paradigma es otro, y no podemos estar hoy, como he escuchado a algunos quejándose todavía de esto, no, ya esto, y el paradigma cambió. Tenemos que alinearnos a esto y trabajar. Y seguir adelante. Y seguir adelante. He escuchado algunos comentarios como, por ejemplo, no, es que ahí cualquiera puede participar. Un poco con un tono despectivo, ¿no? Y cuando alguien me lo dijo eso en alguna ocasión. Es todo un proceso, como lo explicó, ¿no? Pero además le dije, bueno, sí, cualquiera, claro, cualquiera que pase el proceso. Y que esté preparado, ¿no? Y que tenga experiencia. Que pase el proceso y que logre demostrar que tiene los elementos para estar aquí, ¿no? Entonces, sí, cualquiera, pero no en ese tono. Cualquier mexicano, mexicana que quiera participar puede hacerlo. Y solamente que salga seleccionado ya es otro cantar. Por supuesto.
Le agradezco mucho la visita contrario. aquí en Entre Líneas y en WhatsApp Noticias. Muchas gracias, Luis. Gracias por recibirme, gracias por abrir el espacio. Me siento muy contento de haber estado aquí contigo. He estado siguiéndote en las noticias, viendo lo que haces y agradezco que me hayas invitado y poder dirigirme a tu auditorio, que es muy amplio aquí en esta parte de Veracruz. Y ojalá que todos que nos están viendo y sintonizando quieran acudir a votar el próximo primero de junio entre las 8 de la mañana y 6 de la tarde. 6 de la tarde. No lo dejen hasta lo último. No lleguen al 5 Entre más para las temprano, 6. mejor. Así es. Muy bien. Buenas tardes. Gracias, Luis. Muchas gracias. Buenas tardes. Y nosotros nos despedimos. Nos vemos en unos minutos más con otra entrevista. Buenas tardes. Todas las mañanas. No te pierdas las noticias más frescas con Luis Alberto Ruiz en A Diario por WhatsApp Noticias. Conéctate a diario y empieza tu día con el rostro informativo de Coatzacoalcos. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Mantente informado aquí en WhatsApp Noticias.